¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Más de Álgebra. Te saluda el docente Enrique Núñez del Arco. Y en esta oportunidad vamos a ver uno de los temas más odiados por todo el mundo pre-academia, el cual es la parte de los logaritmos, ¿no? Haremos una pequeña reseña teórica, histórica, y luego haremos un problema muy violento, muy poderoso, así en unos simples pasos. Así que mira, te cuento, ¿no? Logaritmo básicamente no es algo muy reciente, del siglo XX, XXI, ¿no? Básicamente remota en la época del siglo XVII, con este señor llamado John Napier, ¿no? John Napier. John Napier, por ejemplo, es el creador de los logaritmos, ¿no? Lo que pasa es que en esa época se realizaban diferentes cálculos, por ejemplo, la multiplicación de números gigantescos. Por ejemplo, mire esta parte. 92.500, acá o 400, ahí está, 53, multiplicado por 10.400, por ejemplo, 13, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa época hacía 3 por 3, 9, lo más común, ¿sí o no? Este señor dijo lo siguiente: bueno, vamos a aplicarle acá un logaritmo. Un logaritmo. Hay una propiedad que dice que el logaritmo de un producto lo vas a expresar como una suma de logaritmos, ¿sí o no? Entonces sería acá logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Este señor Napier lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Creó una escala logarítmica de números conocidos, logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4, de 5, y en base a eso comenzó a calcular de manera aproximada el logaritmo de números mucho más grandes. Calculó el valor de cada uno de ellos, y lo sumó, y al final, este resultado, correcto, para retornar al producto original, le aplicó un antilogaritmo. Un antilogaritmo. Así trabajan actualmente las calculadoras científicas. ¿Tú crees que adentro del dispositivo solamente multiplica 3 por 3, 3 por 5? No, no hace eso. Le aplica un lenguaje de programación, le aplica un logaritmo, lo separa como una suma, resuelve cada uno, la suma final le aplica un antilogaritmo. Eso es lo que hace actualmente. Y John Napier, a pesar de que no conocía lo de dispositivos de calculadora, lo que hacía era simplemente le aplicaba el logaritmo al producto, a la división. Y al todo calculaba los resultados. ¿Cuándo fue eso, profe? 1614. Este señor, créeme, que es el artífice de muchos logros a nivel de la informática, la ingeniería, ¿no? Donde no solamente aportó logaritmos, sino también aportó básicamente en que fue el pionero en crear la coma decimal, lo que actualmente se aplica bastante en el mundo de las computadoras. Así que vamos a una pequeña teoría, porque esta teoría con demostraciones a John Napier le tomó casi 20 años, lo que a nosotros nos va a tomar solamente 5 minutos. ¿Te das cuenta? Porque en esa época las demostraciones, correcto, no se usaban otros teoremas clásicos. Actualmente acá sí, ¿no? En este mundo siglo XX-XXI, todas las demostraciones que hacemos, los teoremas, usamos como referencia resultados anteriores. Antes no. Antes tenía que ser experimentación, una serie de cosas. Era mucho más complicado. Bueno, pero sin ir muy lejos, vamos a la teoría que creó John Napier en esa época, y dice así, vamos. Ahora sí, vamos a ver una pequeña teoría sobre el tema del logaritmo. No sin antes, profe, una parte introductoria. Imagínate lo siguiente, ¿no? 5 elevado a qué número acá, por ejemplo, te da 125. Tú brutalmente vas a decir que equivale a 3, ¿sí o no? 7 elevado a qué número te va a dar acá, profesor, un séptimo. Ah, bueno, exponente acá, se invierte la base, tiene que ser negativo, ¿sí o no? X igual a menos 1. ¿Correcto eso, no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué más? Hasta acá te luces. Pero si yo te pregunto, el 9 elevado a qué número te da 11, no creo que seas tan canalla y me digas, profe, ¿qué vale 2? No, pues, el valor de X en este caso va a ser igual a lo siguiente. Mira, logaritmo, ya, logaritmo de 11, y este 9 que se llama base va a ser del logaritmo base logarítmica, ¿no? Logaritmo de 11 en base 9. Profe, no entiendo. 2 elevado a qué número, por ejemplo, te da 3. Ah, bacán, profesor. El X vale acá, logaritmo. Este 3 va para este lado, y este 2, que es la base, se convierte acá, profesor, base logarítmica. ¿Te das cuenta? El detalle va a ser lo siguiente, ¿no? Es cómo encontrar el logaritmo de estos números. Para ello,
hay una gran gama de propiedades. Vamos a ver, obviamente, lo más importante nomás, no se preocupen, ¿no? Lo que nos sirve para resolver este problema violento, mira, que vas a ver aquí. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a reforzar bien acá la parte teórica, el cual dice así, mira. Cuando un logaritmo esté igualado a un número, usa la definición. Profe, ¿cuál es la definición? Que este b, que es la base, elevado a la x, tiene que darte violentamente el valor de a. Este b, cuidado, no es cualquier cosa. El a no es cualquier cosa. El a tiene que ser un número real pero positivo. Es decir, este a, en otras palabras, es mayor a 0. El a pertenece a los reales positivos. Mientras que el b, que se llama base, también es positivo, pero diferente de la unidad. ¿Te das cuenta? Este b que está acá va a ser positivo, pero diferente a la unidad. ¿Correcto? Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, escúchame. Logaritmo, por ejemplo, acá, supongamos, de 25 en base 5. Ah, perfecto. Tú te vas a preguntar lo siguiente, profe. El número 5, elevado a qué número, a qué exponente, te va a dar 25. Ese resultado, ¿cuál sería? Sería 2 nada más. 5 al cuadrado a la 2 te da 25. Profe, otro ejemplo. Ya mira. Logaritmo, por ejemplo, acá supongamos un caso. Mira esta parte de acá, profesor. De 8 en base 2. Ah, tú te vas a preguntar. El número 2, elevado a qué número arriba, te va a dar 8. 3, ¿sí o no? 2 al cubo te da 8, ¿correcto o no? Ah, qué bacán, profesor. Pero fue una consulta. Y si un logaritmo no tiene base, se sobreentiende que es base 10. Eso se llama logaritmo decimal o también llamado logaritmo de Bright. Bright es un matemático estadounidense que propuso la máquina detector de mentiras, ¿no? Que usa mucho las bases norteamericanas en la actualidad. Tiene de manera interna una parte programadora matemática donde usa mucho escalas logarítmicas, ¿no? Por lo que también le llaman logaritmo de Bright, también le llaman, ¿no? Sin embargo, el pionero, ya sabes quién fue, ¿no? John Napier, ¿no? Entonces, profe, acá también lo siguiente, mira, si tienes acá un logaritmo de b en base b, el b elevado a qué exponente te va a dar el mismo b. 1, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ahí está nada más. Propiedades, no voy a colocar todas, solamente las más resaltantes nada más. Si quisieras una teoría completa del logaritmo, puedes dejar en tus comentarios, no te preocupes, ¿listo? Así que mira, dice acá, el b, cuando esté elevado a un logaritmo con la misma base b, entonces, profesor, esto se cancela. Ah, ¿te das cuenta o no? ¿Y qué te va a quedar al final, profesor? Solamente x. ¿Por qué no queda el logaritmo de x? Porque el logaritmo nace con la base. Si la base anulas, el logaritmo desaparece. ¿Te das cuenta? Ejemplo, tienes el número pi elevado al logaritmo de 3 en base pi. Como son iguales, se cancela y te sale 3, ¿correcto? Así como los números se pueden sumar, los logaritmos también lo vas a sumar, ¿cierto? Es decir, de esta manera. Logaritmo de a en base c más el logaritmo de b en base c. Si te das cuenta, tienen la misma base. Cuando tú lo sumas, se va a convertir en un logaritmo, cuidado acá, mira esta parte, hijo, logaritmo del producto. Ejemplo, logaritmo acá, por ejemplo, de 2 en base 5, más el logaritmo de 3 en base 5. No creo que seas capaz de pensar que sale el logaritmo de 5. No, se multiplica, ¿correcto? Es decir, acá sería 2 por 3, 6 nada más. Ah, mira qué bacán, profesor. Así de simple. Cuando suma el logaritmo, se reduce al logaritmo del producto. Pero si fuera, por ejemplo, una resta de logaritmo, una resta acá, profesor, de logaritmo, automáticamente vas a colocar el logaritmo de qué, profesor, de la división nada más, ¿no? Profe, un ejemplo. Ah, mira acá. Logaritmo de 20 en base 3 menos logaritmo de 4 en base 5. Ah, muy bien. ¿Sí o no? ¿Qué sería logaritmo de qué, profesor? De 20 entre 4, ¿sí o no? ¿Me entiendes? ¿Esto cuánto sale, profesor? Sería acá simplemente 5. Y acá le ponemos 3, ya para que se pueda restar. Y saldría justamente el logaritmo de 5 en base 3. Claro está que si fueran bases diferentes, ya no podría restarlo, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora te voy a presentar lo siguiente. Mira, profe, el logaritmo de a a la m en base b a la n. Esta es la famosa propiedad del sombrerito, ¿no?
Si tú ves que a ti te está estorbando el m y el n, automáticamente, profe, ¿correcto? Vamos a pasar todo al lado izquierdo. Pero ten cuidado, cuando el m se va al lado izquierdo, sería m sobre n, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Multiplicado por ¿cuánto, profe? Por el logaritmo de a en base b. Es decir, estos exponentes, como se van al lado izquierdo, pasan dividiendo, ¿correcto? Así es simple, profesor. Vamos a ver un pequeño ejemplo que dice así, mira. Logaritmo de 625, ¿está claro o no? En base 125. Si te das cuenta, este logaritmo ya no es tan fácil calcularlo, ¿cierto? Por ese motivo vamos a hacer la siguiente jugada. Mira, escúchame, hijo. Profe, ¿sí o no que estos números comparten la base 5? ¿Qué quiero decir con esto? Estoy volando, profe. Esta señora, ¿sí o no que sería 5 a la cuarta? ¿Esto qué sería? 5 al cubo. Profe, este número 4 lo paso a la izquierda, ¿cierto? Este número 3 lo paso a la izquierda. ¿En qué se convierte, profe? 4 tercios por el logaritmo de 5 en base 5. Pero tú bien sabes que cuando son iguales, ¿te acuerdas cuánto vale? 1, ¿sí o no? Ah, perfecto, profesor. Entonces, este señor de acá va a ser simplemente 1 y 1 por 4 tercios, ahí está. En otras palabras, esta propiedad del sombrero te sirve para calcular logaritmo que no sale tanto al ojo. ¿Te das cuenta? No como estos casos, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando ya son un poco ya más complicaditos, lo que yo te recomiendo es que lo pasemos a la misma base. Así de sencillo. Profe, ¿cómo sería la inversa? Escucha bien, inversa del logaritmo. Ah, bacán. Profe, ¿sabe qué? Mi sueño es que este logaritmo suba. Para que el logaritmo suba, tiene que invertirse. Y para que se invierta, este orden debe cambiar. ¿Te das cuenta? Y será solamente así. ¿Te das cuenta o no? Así es sencillo. Profesor, no entiendo un ejemplo, estoy volando. Ya mira, 1 sobre logaritmo de, vamos a colocar un ejemplo clásico, de 2 en base 32. Profe, no entiendo. Este logaritmo que suba, para que suba, hay que convertirlo así. ¿Logaritmo de qué sería? De 32 en base 2. Y el 2 elevado a qué número te da 32 sería solamente 5 nada más. Así es sencillo. Profe, algo más. Si yo tengo acá, por ejemplo, logaritmo de a a la n en base b a la n, estamos de acuerdo todos que el nn, cuando va a la izquierda, n entre n se anula, ¿sí o no? En otras palabras, ¿qué te va a quedar? Simplemente logaritmo de a en base b. ¿Correcto eso? Prometí volando. Por ejemplo, acá. Acá tienes un logaritmo, que me esta parte de acá, profesor, del número 5, y acá tengo, por ejemplo, ahí está. Profe, ¿sabe qué? Le confieso algo. Esta cúbica me estorba. Si te estorba, ¿a qué número lo elevo? ¿Al cubo, sí o no? Si lo elevas al cubo, también lo elevas arriba para que no se vea afectado. ¿Y por qué no afecta? Porque al final se va a anular, ¿sí o no? Correcto. Entonces, ¿qué te va a salir, profesor? Al final te va a quedar logaritmo de 5 al cubo, acá en base 5. Al final, ¿qué te va a quedar, profesor? El número 3. Cuando dos logaritmos están igualados, ¿correcto? Antes que tú me digas, antes que te ocurra la osadía de eliminar esto, primero ten cuidado. Hay que definir bien el logaritmo. Para que un logaritmo exista, tú tienes que verificar que tanto el p de x tiene que ser, como habla, positivo, ¿sí o no? ¿Correcto? Y a la vez también, este q también es positivo, ¿cierto o no? Esta base, ¿cómo tiene que ser? Positiva. Y a la vez también habla diferente de la unidad, ¿no? Eso, por favor, no te olvides. Ahí está. Mira, luego de haber colocado esta restricción, tú después de eso recién vas a igualar el valor de p de x con el q de x. Y con eso, estimados amigos, vamos a estar listos para poder resolver este problema, pues, poderoso, ya, al nivel de San Marcos, poderoso nivel DECO. Así que, vamos con el problemita. Ahora sí, profe, ¿qué dice lo siguiente problemita? Dice, como efecto de la recesión en el Perú, en el mes de abril del año 2023, te habla de una cantidad de productos que realizaron un aumento de precio, ¿no? Te habla específicamente de la fresa y la lechuga, ¿no? Y te piden el porcentaje de alza de precio del limón, ¿no? Y para ello, estos valores de A y B son elementos del conjunto solución de esta ecuación logarítmica. Este problemita, ojo, es un problemita, así como el video anterior,
creado exclusivamente por mi persona, ¿no? Obviamente son problemas que ayudan a repotenciar las habilidades de cada tema, especialmente los logaritmos, lógicamente. Así que vamos a comenzar acá, mira. Profe, acá tengo uno sobre el logaritmo. Este logaritmo que suba, profesor. Para que suba, ¿qué tiene que pasar? Cambiar el orden, sí o no, de los términos, nada más. Ahí está. Pero mire esta parte, profe. Acá te conviene que las bases sean iguales, sí o no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, profe? Fácil. Para que el 1/4 se convierta en 2, lo que hago es lo siguiente, mira. Tú sabes que el 1/4, para que se convierta en 2, primero, este 4 debe subir, ¿sí o no? ¿Cómo tiene que ser entonces el exponente? Negativo, correcto. Pero de 4 a 2 estamos hablando de la raíz cuadrada, ¿sí o no? Por ese motivo vas a colocar acá un medio. Para convertir de 1/4 al número 2, voy a elevar acá, profesor, a la menos 1/2, pero también arriba para que no varíe la expresión, ¿correcto eso? Entonces, profe, al hacerlo tenemos lo siguiente. Toda esta suma igual a 1. Este logaritmo de 6 en base x más 3 va a ser así. Más, profe, este resultado, ¿cómo cae? 1/4 a la menos 1/2, ya tú sabes, esto vale 2. Y esta señora sería 1 sobre la raíz de 4 menos x, ¿sí o no? ¿Correcto eso? Y acá, profesor, dividido entre el logaritmo de 3 más x en base 2 igual a 1. Y como tú bien sabes, la división del logaritmo, cuando son bases iguales, automáticamente se cancela. Esta es la famosa propiedad cambio de base, ¿no? ¿Sí o no? Entonces acá tú tienes logaritmo de 6 en la base x más 3, ¿correcto? Más el logaritmo de 1, profe, mira, de 4 menos x en raíz, y acá sería la nueva base 3 más x. Si estás volando, puedes colocarlo así. Logaritmo de a en base c sobre el logaritmo de b en base c. Como es división de logaritmos iguales, esto se cancela y te va a quedar solamente el logaritmo de a, y este b es la nueva base. Por eso se llama cambio de base, ¿correcto? Entonces, profe, ahí está. Pero antes que tú te emociones, ten en cuenta algo muy importante, hijo. Son las restricciones. Lo que pasa es que las personas más se emocionan, más se alocan calculando x, pero primero debes garantizar la existencia del logaritmo, que el logaritmo esté bien definido. Eso es lo que se llama las famosas restricciones, o también llamado el CBA, ¿no? Entonces vamos a colocar acá lo siguiente, profe, las famosas restricciones. Colocamos acá, profe, las restricciones. Es decir, va a ir así, profesor, de esta manera. Para que el x más 3 esté bien definido, ¿cómo tiene que ser la base, te acuerdas? Mayor a 0. Pero como es una base, va a dar redundancia, va a ser habla diferente de la unidad. ¿Correcto esto, sí o no? El 4 menos x está en un radical par. ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. Pero como está como denominador abajo, solamente iría mayor estricto a 0 nada más. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. X es mayor a menos 3 y x diferente a menos 2 y x menor a 4. Si acá yo tomo la respectiva intersección entre ellos, es decir, profe, x mayor a menos 3, tú sabes que lo mando acá, profesor, a la zona derecha. Y tú bien sabes que el x menor a 4 sería ¿para dónde, profe? A la izquierda. La intersección, estamos de acuerdo que sería de menos 3 a 4 retirando al menos 2, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque simplemente no te olvides que x no puede tomar dicho número. Lo pongo en forma de intervalo, le quito este elemento. ¿Correcto eso, sí o no? Facilito, ¿no? Ahora sí, profesor, continúo resolviendo la ecuación logarítmica. Y dice así. Colocamos acá, ¿te acuerdas? Suma de logaritmo, lo convierto en logaritmo, sí o no, del producto, ¿no? Y será solamente, profe, de esta manera. Así es sencillo. Y como tú bien sabes, cuando un logaritmo está igualado a un número, utilizo la definición que dice así, que este x más 3 elevado a la 1, ¿quién tiene que darte? Todo esto, ¿sí o no? Entonces sería acá, profesor, así, x más 3 elevado a la 1, que es igual, acá a 6 sobre la raíz de 4 menos x. Profe, ¿qué hago ahora? Pasa a multiplicar. ¿Que lo puedo pasar a multiplicar? Sí, hijito, porque ya garantizaste, profesor, la existencia de sus variables, ¿no? Profesor, una consulta, este radical me estorba, ¿qué hago? Facilito, eleva al cuadrado. Pero ambos miembros para que no se vea afectado. Ah, ya, profesor.
Entonces lo que haré es lo siguiente, ¿no? Elevo al cuadrado cada uno de ellos, ¿no? Cuadrado acá, cuadrado acá, cuadrado acá. Al final, ¿qué te sale, profe? Facilito, mira, 36, acá sería x cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elemento elevado al cuadrado, que es 9. Multiplicado por 4 menos x. Vamos a multiplicar en forma distributiva, mira. 36 igual a ver, comenzamos, 4 por x cuadrado, ¿sí o no? 4 por el 6x, 24x, correcto eso, y acá sería 36, ¿no? Este menos x multiplica todo esto, ¿cierto? Menos x cubo, menos 6 al cuadrado, menos 9x, ya está, listo. Ahora, profe, ¿qué es lo que viene? Vamos a resolver acá, se cancela, y este cúbica pasa al otro lado positivo, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Qué más, profe? Bueno, 4 menos 6 es menos 2, x cuadrado, pasa sumando, sería así. Mientras que esta señora, esta resta de lineales te sale 15x. Lo paso con negativo al primer miembro y será solamente 0, ¿correcto? Entonces, profe, factorizo solamente el x y nos va a resultar de esta manera. Listo. Sacándole el aspa simple, llegó tu momento, hijo. Vas a ver acá, x, vamos, 5 menos 3, ¿sí o no? Ajá. Entonces, profesor, tenemos lo siguiente. En que el x vale 0, x más 5 es igual a 0. ¿Cuánto vale x, profe? Menos 5. X menos 3 igual a 0. ¿Cuánto vale x? Vale 3. Obviamente el 0 sí se va a tomar. ¿Por qué, profesor? Porque es parte de la restricción. Cumple, ¿te das cuenta? Este 3 también es parte de la restricción. También satisface, ¿sí o no? Sin embargo, el número menos 5 lamentablemente no te cumple. Por ese motivo, profesor, es que el conjunto solución va a ser acá 0, 3. Y uno de ellos va a ser el A, el B. Pero como por dato del problema, el A es menor a B, acá dice arriba, el A es menor a B, entonces, profe, el A vale 0, B vale 0. ¿Qué significa eso, profe? Que la fresa, ¿cuánto está costando, profesor? En porcentaje, profe, simplemente va a ser así. El numeral A más 5, es decir, 5, y como E vale 3, menos 1 es 2. 52% alza de precios en el mes de abril de este año, por la recesión. Y es cierto, ¿no? ¿Sí o no? Profe, ¿qué más, profe? En caso de la lechuga, alza de precio de ¿cuánto? 11 menos B cubo más A. Pero B cubo, sí o no, que sería 27. 11 menos 27 sería menos 16. Más el A, que vale 0, menos 16. Pero como está en absoluto, 16 positivo, ¿sí o no? Entonces, profesor, ahora sí. ¿Qué te piden hallar? Bacán, profesor. Te piden el porcentaje de alza en el precio de limón en abril. Y dice que es E más 10. ¿Quién es el E, profesor? La suma de cifras de la diferencia positiva entre la variación de ambas. Perfecto. ¿La diferencia cuánto sería? 36%. ¿La suma de cifras cuánto sería? 9, ¿sí o no? La respuesta ¿cuánto será, profesor? 9 más 10. Por lo tanto, entonces, profe, la respuesta final entonces, porcentaje de alza de precio sería 19%. La alternativa sería la letra E nada más. Como te has dado cuenta, este problemita no solamente basta encontrar el valor de X, sino también analizar todas las restricciones posibles. Así que bueno, jóvenes, espero de todo corazón que te haya gustado este video. Una pequeña reseña histórica, un esquema teórico cortito, ¿ya? Y un buen problema de eco exclusivo que no lo verás en ningún lugar. Así que chicos, espero que les haya gustado, sigan estudiando y nos veremos en otra oportunidad. Éxitos.